En el tutorial de hoy veremos el módulo de movimientos de almacén dentro de las aplicaciones de escritorio de Distrito K. Hay que tener en cuenta que a través de los documentos de compra y venta, como albranes y facturas, ya estamos generando movimientos de almacén, en concreto entradas y salidas. En este tutorial lo que vamos a ver son herramientas adicionales de gestión de stock, en concreto traspasos entre almacenes y recuentos. Es importante destacar, en principio, que podemos crear tantos almacenes en la aplicación como consideremos necesarios. Estos almacenes pueden además llevar ubicaciones, así como indicar su dirección dentro de la aplicación, algo que nos puede ser de utilidad ya que podemos posteriormente imprimir esas direcciones en los formatos de impresión. Con respecto a los movimientos, veremos en primer lugar cómo podemos hacer traspasos entre almacenes. Para generar un movimiento nuevo utilizaremos el icono del más. El sistema ya nos dará siempre un número automático y correlativo en función de la serie. La fecha por defecto será la del día, pero la podemos variar utilizando el icono del calendario o escribiéndola directamente en el campo. Y obligatoriamente deberemos indicar siempre el almacén de origen, es decir, de dónde sale la mercancía, y el almacén destino, a dónde va a parar dicha mercancía. Con respecto a introducir artículos en estos traspasos, vamos a disponer de dos opciones. La primera de ellas es hacerlo de forma manual. Introduciremos artículos que pueden tener distintas casuísticas, pues simplemente un artículo que se gestiona en una única unidad de medida, poniendo la cantidad. Siempre en la parte superior vamos a poder ver la información relativa al stock de ese artículo en el almacén de origen, pudiendo ver también su disponibilidad según el número de días indicado en cabecera. Podemos tener también artículos que tengan, por ejemplo, doble unidad de medida, como este que acabo de seleccionar, por lo tanto puedo darle salida tanto en unidades como en cajas. Y por último, podríamos tener artículos que tienen características, como esta alfombrilla de ratón, de manera que al indicar la cantidad tendremos también que especificar las tallas y colores en este caso. Una vez introducidas las líneas, al confirmar, podremos imprimir según el formato de impresión definido en la aplicación este movimiento de almacén. Siempre cualquier formato de impresión dentro de la aplicación se podrá imprimir directamente o exportar a Word, Excel, PDF y enviarlo directamente desde la aplicación por correo electrónico. En el momento en el que confirmamos el documento, ya hemos generado el movimiento de almacén del origen al destino. Eso muchas veces no se corresponde con la realidad, puesto que a veces ese movimiento entre almacenes lleva días, y para ello lo que podemos hacer es crear un almacén de tránsito con el que reflejar ese movimiento. También tenemos una posibilidad que es crear los movimientos de almacén de forma automatizada, siempre indicando el origen y el destino, y para ello utilizaríamos la herramienta de la derecha que nos permite rellenar movimiento, o bien utilizando un filtro entre rango de artículos o por familia de artículos e incluso en función de las ventas del almacén destino. Por ejemplo, en función de las ventas realizadas el mes anterior. De tal manera que se nos rellena el movimiento de almacén de forma automatizada y nos avisa incluso de si tenemos artículos que no tienen stock en ese almacén de origen. Esto es una propuesta, sobre ello siempre podríamos hacer modificaciones, hacia arriba o hacia abajo de las cantidades indicadas. Además, dentro de los movimientos de almacén disponemos de ciertas herramientas. Utilizaremos para ello este otro documento como ejemplo. De estas herramientas, lo más resaltable sería que podemos copiar líneas de cualquier otro documento de la aplicación, podemos agrupar artículos iguales en una sola línea, generar etiquetas de envío o de artículos desde el propio movimiento, algo de gran utilidad si trabajamos con tiendas y cuando recepcionan la mercancía necesitamos que etiqueten esos artículos. También podemos acceder a las observaciones de la línea, en este caso las observaciones del artículo, acceder también a sus fotografías. Podemos utilizar herramientas como la de importar o adquirir líneas que nos permitirán incorporar ficheros externos en formato de texto plano o Excel. Podemos vincularlo con la agenda, de manera que, por ejemplo, tenemos una anotación en la agenda indicándonos en qué fecha está previsto que se realice ese traspaso, es decir, verificar la entrada de la mercancía. Y podemos también tener documentos externos vinculados a las líneas. En este caso, por ejemplo, una ficha técnica del artículo. Esto mismo lo podemos tener también en la parte superior vinculándolo a la totalidad del documento de traspaso. Por último, podemos vincular
este movimiento de almacén con el módulo de Packing List de la aplicación, que lo que nos permite es gestionar cómo se va a realizar el envío de dicha mercancía. Se dispone también de una herramienta que nos va a permitir generar movimientos de forma automática, siempre en función de las ventas. En este caso, lo que nos proporciona esta herramienta es que podemos desde un solo almacén de origen generar varios movimientos de almacén en función de las ventas en cada uno de esos almacenes. Por ejemplo, proveer las tiendas de mercancía teniendo en cuenta lo que se vendió en las navidades pasadas. El sistema con eso nos hace una propuesta de lo que deberíamos de mover a cada tienda, a cada uno de los almacenes. Es una propuesta que podemos variar de forma manual, mandar más o menos cantidad. Siempre podemos listar todos estos traspasos entre almacenes a través del informe, viendo incluso las líneas o sin las líneas. La última herramienta que nos queda por ver, la de recuentos de almacén, nos va a permitir realizar ajustes puntuales en el almacén y hacer inventarios. Al igual que veíamos con los traspasos, para hacer un movimiento nuevo tendremos que utilizar el icono del más, y aquí nos vamos a encontrar con dos tipos de recuento, relativo o absoluto. El relativo lo que nos permite es hacer ajustes puntuales en el almacén. Por ejemplo, supongamos que hay un determinado artículo, por ejemplo, esta bobina de CDs, que el sistema ya me está indicando en la parte superior cuál es el stock actual y detectamos que una de esas bobinas de CDs está estropeada y no se puede vender. Por lo tanto, la tenemos que dar de baja del stock, indicándolo en negativo. En cuanto confirmamos el documento, que también lo podríamos imprimir en función del formato de impresión que tengamos asignado, el sistema automáticamente ha actualizado el stock y ahora hay 415. La otra opción es generar recuentos absolutos, que se utiliza fundamentalmente para hacer un inventario del almacén. También podemos indicar los artículos de forma manual, pero en este caso lo más habitual es rellenar ese recuento utilizando la herramienta de la derecha, que también se puede utilizar con los recuentos relativos. Esto lo que nos permite es introducir líneas filtrando por rango de artículos o, por ejemplo, por familia. Imaginemos que voy a hacer el inventario por partes y, por lo tanto, voy a contar únicamente los consumibles. Y le voy a decir al sistema además que me lo rellene con el stock que según el sistema tendría que tener ahora mismo. De tal manera que ya tengo las líneas generadas y únicamente tendré que ir manipulando las cantidades en aquellos casos que no estén correctas. Además, disponemos de varias herramientas, utilizando el botón derecho del ratón, que nos van a permitir ordenar las líneas de manera que nos faciliten ese conteo del material. Las podemos ordenar por código de artículo, por nombre, por cantidad e incluso por ubicación del artículo. De tal manera que podemos irnos posicionando ya por los pasillos contando la mercancía. Y simplemente cambiaríamos aquellos lotes que no estén correctos. Por ejemplo, nos dice que del papel tenemos 300, pues supongamos que contamos y ese no es el dato correcto, sino que tendríamos 250. También podemos querer localizar un artículo en concreto dentro de este listado y para ello podemos utilizar las lupas de las cabeceras, buscando por artículo, por código de barras o por nombre. Imaginemos que quiero buscar el cartucho, se me posiciona en el primero y puedo ir diciéndole que salte de uno a otro hasta llegar al que quiero. Pues en este me dice que de este cartucho negro hay 83 e imaginemos que hay simplemente 80. Una vez que hemos terminado de contar, guardamos la información. En este caso el sistema nos avisa que debemos recomponer, ya no lo vamos a imprimir. Y este recomponer hace referencia a que debemos obligatoriamente en los recuentos absolutos utilizar esta herramienta que lo que hace es actualizar la información del stock en base a lo que acabamos de indicar en el inventario. De tal manera que si yo ahora miro el stock de este artículo del papel, veo como tengo 250 y no los 300 que me indicaba antes. Y lo mismo con el cartucho negro, teníamos 83 y ahora pone 80. Además disponemos de una herramienta en la parte superior que nos permite comparar el recuento que estamos haciendo en pantalla con lo que teníamos antes en el almacén. Y además nos lo sacaría valorado, de tal manera que podemos ver cómo ha variado el stock del cartucho en 3, cómo ha variado el del papel en 50, etc. El resto de herramientas de las que disponemos en esta pantalla serían exactamente igual que las comentadas para los traspasos entre almacenes. Por último, podemos siempre listar
mediante un informe en los recuentos que se han ido realizando en la aplicación, filtrándolos por fechas y detallando o no las líneas con sus características. Con esto podemos dar por finalizada la explicación sobre los movimientos de almacén dentro de las aplicaciones de Distrito K.